Y el proceso de Salamanca lo hemos concebido como un encuentro de la gente dedicada al estudio con la gente que está dedicada pues al mundo del trabajo social fundamentalmente, bien de la educación, bien de ayuda social o como podamos considerarlo. Entonces, en el primer ciclo, esto lo elaboramos señalando una idea que suele repetir con mucha frecuencia nuestro amigo común Joaquín García Roca, que cuando hablamos de personas y de trabajo social hay que pensar en grande y actuar en pequeño. La praxis siempre es concreta, siempre es para cada persona, pero siempre tenemos que trabajar con una visión muy amplia, con un horizonte muy amplio, y esto es lo que nos entregan los estudiosos. Por eso, en cada uno de estos ciclos de conferencias, pues tratamos de presentar de una manera asequible el pensamiento de algún autor que consideramos importante para ese área. Por ejemplo, en el ciclo anterior que tuvimos en Salamanca sobre el tema de la secularidad, pues optamos por dos autores. Charles Taylor, sobre la secularidad, y Giorgio Agamben, un hombre que es uno de los sociólogos más prestigiosos, cuyo especialista es precisamente José Ramón, y que está recabando conceptos de la vieja tradición eclesiástica o cristiana para reinterpretar elementos sociológicos de hoy. Podemos decir que es, por un lado, el más clásico de todos los sociólogos y, por otro, el más moderno, sencillamente por conjugar estas dos cosas. Entonces, para este tema de la vulnerabilidad, hemos escogido dos cosas. El autor más representante de la tradición dominicana, no solamente para los dominicos y la familia dominicana, sino para todo el mundo, es esta proclamación anticipada de la dignidad del hombre y de los derechos del hombre, que luego sería efectiva más adelante, mucho más tarde. Y otro de los temas es el pensamiento de Martha Nussbaum. Yo estuve dudando mucho de qué autor presentar, pero al hablar precisamente de vulnerabilidad, era ella la autora más representativa. Estuve pensando en presentar el pensamiento de Asel Honneth respecto al reconocimiento, porque es muy importante para todos los emigrantes. Explicar un poco por qué ocurren toda esa serie de fenómenos de la huida de África, que no solamente es por la violencia, es por el hambre, es algo más profundo. La violencia es fruto de ese hambre y de ese menosprecio. Y el autor más claro, sobre todo, es Thomas Pogge, que es uno de los que está haciendo los grandes informes para luchar contra las multinacionales, sobre todo en los aspectos de la medicina. Porque las multinacionales sencillamente dan préstamos a cualquier gobernante que hay en África, por muy tirano que sea, compra armas, ayuda a ejercer la tiranía, tiene que huir la gente debido a la violencia, y si son derrocados, pues al nuevo gobierno, que puede ser democrático, le toca pagar absolutamente todas las deudas. Pero bueno, hemos pensado que el autor más importante en este aspecto es Martha Nussbaum. Ella es filósofa norteamericana, hace 3 años se le concedió el Premio Príncipe de Asturias, es catedrático de filosofía ética, filosofía política y filosofía del derecho en la Universidad de Chicago. Y durante bastantes años, desde el año 86 al año 93, ha presidido el Comité de Cooperación Internacional y el Comité para la Situación de la Mujer de Naciones Unidas. Ella ha colaborado con un gran economista indio, se ha casado con él y luego se han separado, pero han compartido no solamente la vida matrimonial, sino también la vida intelectual. Amartya Sen es muy conocido a nivel económico
y lo mismo. Son importantes por dos cosas. En primer lugar, han conseguido convencer a las Naciones Unidas que el Producto Interior Bruto, para situar, podríamos decir, el baremo de los estados, no indica absolutamente nada, sino que hacen falta otra serie de baremos, como es la educación, como es la libertad, como es el sistema matrimonial, todas esas cosas que ya tienen en cuenta las Naciones Unidas a la hora de clasificar a los países. Y detrás de todo esto está una noción de lo que es la pobreza. Tanto Amartya Sen como Martha Nussbaum tipifican la pobreza como una privación de capacidades humanas. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que no pueden desarrollar sus capacidades porque por un motivo u otro carecen de libertad. Entonces, el término de capacidades es absolutamente importante. Bien, esta autora pues se especializó en filología clásica, en estudiar a los griegos, y quedó fascinada por el pensamiento de Aristóteles, un Aristóteles leído con actualización respecto a los problemas que nos ocurren hoy y no leído de un modo escolástico, sino actualidad. Y ha unido estos temas clásicos a los temas más actuales. Y podemos decir que es la autora más relevante en filosofía social en estos momentos. Hasta ahora el autor más importante era Rawls, John Rawls, puesto que todos los servicios sociales, todas las obligaciones de los estados de bienestar estaban conceptuados según la teoría de la justicia de Rawls, que es la justicia entre iguales, considerados como individuos, y el Estado tiene que impartir justicia poniendo al mismo nivel, podríamos decir, a los que no tienen nada que a los que tienen mucho. Es decir, dotar de recursos para comenzar, teniendo en cuenta de que cualquiera de nosotros podríamos caer en esa situación. Bien. Entonces, el primer libro que causó un verdadero impacto se titulaba La fragilidad del bien. Y entonces adoptaba el tema de la fragilidad del bien, que es el título de su libro, como la característica más típica de la ética de los griegos. Entonces, comienza diciendo ¿qué es la fragilidad? Y nos habla del poeta más grande de los griegos, que es Píndaro. Y aquí tenemos estas frases que podéis leer. Pero la excelencia humana crece como una vid nutrida del fresco rocío y alzada al húmedo cielo entre los hombres sabios y justos. Píndaro, que es el más grande poeta, tiene un amigo entrañable y toda la poesía, antes de presentarla a todos, es para su amigo, y su amigo muere. Entonces él siente un dolor terrible, ya no quiere ser poeta, ya no le sale escribir nada. Entonces dice que él, para poder ser poeta, necesitaba a su amigo que le leyera. Entonces aquí nos pone la imagen. Una vid necesita siempre de toda una serie de circunstancias, nutrida del fresco rocío, alzada al húmedo cielo, entre los hombres sabios y justos. Y concluye, necesitamos muy diversas cosas de aquellos a quienes amamos, sobre todo en el infortunio, aunque también el gozo busca unos ojos en los que confiar. Es decir, siempre que tenemos algún sufrimiento, necesitamos a las personas. Y siempre que queremos disfrutar el gozo de algo, también necesitamos a las personas. No solamente necesitamos cosas, necesitamos, para valorarnos a nosotros mismos y valorar las cosas que hacemos, necesitamos a las personas. Nos dice un profesor de Martha Nussbaum, que es Bernard Williams: los poetas griegos nos muestran que las cosas que más nos importan no están bajo el control de la razón o bajo el control humano en absoluto.
y que están expuestos a la suerte en gran escala. Es decir, la idea clave y fundamental es que dependemos de las cosas de fuera, que no podemos controlar con nuestra razón. Esto es una idea muy contraria a la que tenían los estoicos y a la que tendrán Kant. Se concibe al hombre simplemente como agente, tiene que ser absolutamente autónomo. Ojo, pero es que todos nosotros dependemos mucho de los demás y dependemos de las cosas. Por eso se nos dice que esta dependencia de las cosas de fuera es la tijé, la fortuna. Es decir, todo aquello que repercute en nuestra vida y que no podemos controlar, que dependemos de ellas. Solamente otros están en disposición de proporcionárnosla. Y también el sentido del valor. Aunque no tengamos necesidad de ayuda de alguien en concreto, siempre necesitamos amigos, seres queridos. El amor y la amistad nos importan en sí mismos. Una de las cosas más hermosas que dice a continuación Martha Nussbaum, las emociones expresan esa dependencia que tenemos respecto de las cosas que no podemos controlar. Es un reconocimiento de de aquellos modos en que somos vulnerables cuando nos relacionamos con los demás y con todo aquello que está fuera de nuestro control. Dice, hay una vulnerabilidad respecto a las cosas que son buenas para la vida, para cada persona, como son, por ejemplo, tener estudios, tener una carrera profesional, tener amor, tener amistad, tener trabajo. Todo eso enriquece nuestra vida y son cosas que con mucha frecuencia no dependen exclusivamente de nosotros. Y hay que distinguir esas formas buenas de vulnerabilidad, que es la dependencia de cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, hay otras que son muy malas. En estas circunstancias, que uno tenga 40 años y pierda el trabajo, o que se separe, o que sea alcohólico. Es decir, ocurren ya toda una serie de circunstancias de las que uno no puede controlar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos viene a decir Martha Nussbaum es que las emociones, todo el mundo de las emociones, expresan la vulnerabilidad y expresan los objetos de valor de todas aquellas cosas que escapan a nuestro control. Un autor, por ejemplo, como Marcel Proust, que todos conocemos, decía que es muy importante las emociones. Nos señalan o nos revelan lo que es especialmente importante. Por eso dice que las emociones son levantamientos geológicos del pensamiento. Tienen un papel esencial en nuestro razonamiento. No es que se contraponga, es que subrayan lo que consideramos especialmente importante. Hay que tener en cuenta que las emociones no son fuerzas ciegas, fuerzas irracionales. Hay que distinguir los impulsos, el impulso sexual, ¿no?, que sí es una fuerza irracional. Pero, ojo, las emociones o los sentimientos no son simplemente como los impulsos irracionales, sino que cada uno de ellos tiene su peculiar modo cognitivo. Entonces, otro de los temas, hablando de la fragilidad del bien, siguiendo esa imagen que veis ahí de Platón y de Aristóteles. Los filósofos, poetas y dramaturgos griegos diferenciaban lo que nos es propio, nuestras acciones, y lo que corresponde al mundo, es decir, lo que nos ocurre, la tijé, la fortuna. La verdadera cuestión ética de los griegos es la vulnerabilidad de la existencia, la dependencia de esas cosas que nos son ajenas. La vida buena debe ser autosuficiente, siempre se ha dicho, pero ¿hasta qué punto es posible? Eliminar la fortuna, eliminar las circunstancias, equivale a suprimir la dependencia del exterior, el símil de la planta, pero todos dependemos del exterior. ¿En qué medida
El plan racional de vida que podemos tener cada uno debe tener en cuenta cosas que no solamente dependen de uno, sino de otro. La amistad, el amor, la actividad política, la actividad económica. Es decir, todas esas cosas dependen de nosotros, pero no exclusivamente. Entonces, las contingencias externas afectan a la realización, y voy a utilizar una palabrota, pero que es una palabra que es la que utiliza Aristóteles, eudaimonía. Siempre lo hemos traducido por felicidad. No, eudaimonía es la realización plena de una persona. Entonces, eso es el fin de toda la ética de Aristóteles. Las pasiones en nuestra vida pueden ser fuentes de perturbación, pero también pueden ser fuentes de algo que refuerza nuestra vida. Es decir, lo que se nos pide es que las orientemos o nos dejemos afectar por ellas de un modo racional, no absolutamente anularlas. Entonces, a partir de Kant, en el siglo XVIII, se ha olvidado todo lo que significa la vulnerabilidad en el ámbito del valor moral. ¿Por qué? Porque el sujeto es autónomo, solamente es activo, y siguiendo a los estoicos no debemos depender para nada de las cosas exteriores. Kant consideraba que la compasión, que es, podríamos decir, una de estas grandes emociones que nos ponen en relación con el otro cuando está en necesidad, él consideraba, Kant, que era algo indigno exactamente de cualquier persona el poder ser compasiva o el poder ser compadecido. La vulnerabilidad del ser humano es algo que se reflexiona expresamente en las tragedias griegas. Cada una de ellas representa un problema ético. Un drama trágico puede representar todo un planteamiento ético que en términos generales supone sobre todo las tragedias de Esquilo y de Sófocles, ¿no? Cómo una serie de personajes pueden ser arrastrados a la ruina como resultados de acontecimientos que no está en sus manos dominar. Y consideran los griegos que estas tragedias tienen un valor educativo y todos los jóvenes debían ir a verlas, porque veían cómo el personaje central de esa tragedia iba siendo zarandeado por las fuerzas del destino. Y luego el coro iban haciendo los comentarios éticos, ¿no?, para educar, podríamos decir, a los jóvenes. Una de las cosas un elemento clave y fundamental de una de las emociones o uno de los sentimientos que nos relacionan con y que es clave en el pensamiento de Martha Nussbaum es la compasión. A nosotros nos suena mucho y nos parece algo negativo, ¿no?, porque tiene demasiadas connotaciones religiosas, pero es el elemento clave y fundamental de la educación que tienen los griegos. De tal modo que los filósofos escoceses del siglo XVIII tradujeron este concepto por simpatía. Simpatía es la misma expresión tomada de la raíz griega, padecer con, lo mismo que compasión. Y estaban tan convencidos de que esta virtud tenía que ser la virtud de la nueva sociedad moderna después de la Revolución Francesa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido convertir esa simpatía en un elemento puramente psicológico. Para los filósofos escoceses tenía un verdadero valor estrictamente moral. Y entonces, para ver un poco lo que es la compasión y la importancia que tiene para los griegos, hay que tener en cuenta que todas las reflexiones que hace Aristóteles en su retórica sobre la compasión,
Por eso la va a utilizar tanto Santo Tomás en la teología y posteriormente pues Adam Smith y toda una serie de autores, Rousseau también, van a utilizar estas descripciones de Aristóteles que son clarísimas. Entonces yo quiero explicar cuál es la tragedia de la que ha sacado esas conclusiones Aristóteles y esas conclusiones de Aristóteles cómo recientemente han sido estudiadas por los sociólogos con encuestas, ¿no? Y la tragedia famosa esta es Filoctetes. Es la tragedia que nos habla de la compasión. ¿Quién es Filoctetes? Es un arquero maravilloso que van a ir a luchar él y todos sus compañeros a la guerra de Troya. Pero cuando pasan por la isla de Lemnos, allí hay un santuario y él profana ese santuario pasando por el medio y entonces la serpiente que está vigilando ese santuario le pica en una pierna y le empieza a supurar de una manera tan terrible que él no puede soportar los dolores y además despide un olor totalmente hediondo. De tal manera que no pudiendo escuchar los improperios de Filoctetes, le abandonan todos sus amigos y el capitán que llevan y se van a la guerra de Troya y a él le dejan. Cuando están en la guerra de Troya llevan 10 años y no consiguen ganar esa guerra. Entonces caen en la cuenta de que les falta el gran arquero Filoctetes y vienen a verle a la isla y empiezan a pensar que lo dejaron abandonado, que está solo, que está con los animales, no tiene absolutamente nada más. Entonces, el diálogo que tienen es algo impresionante. A mí me gusta leerlo porque nos hace meditar un poco. Cuando vuelven, el capitán Nectólemo trae la intención de conseguir el arco de él, es lo que le interesa. Pero el coro está diciendo, yo siento compasión por él, por Filoctetes, porque desdichado, sin que se preocupe de él ningún mortal y sin ninguna mirada que lo acompañe. Y Filoctetes dice, sálvame tú, por favor. Bueno, el diálogo que se desarrolla entre Nectólemo, entre el capitán y Filoctetes, el arquero. Hijo, ¿dónde estás? Dice Filoctetes. Sufro desde hace rato, mientras lamento las desgracias que te afligen, dice el capitán. Cuando Filoctetes se refiere al desasosiego que su aflicción causa en los demás, el caudillo le dice algo que es muy importante. Todo produce repugnancia cuando uno abandona su propia naturaleza y hace lo que no es propio de él. Es decir, él sigue un interés, lo que quiere es el arco, pero se encuentra con una persona que está sufriendo. Entonces dice que todo produce repugnancia cuando uno abandona su propia naturaleza, es decir, la falta de compasión produce inhumanidad. Por eso, después de decir estas palabras, en ese diálogo concluye el capitán. Una profunda compasión por este hombre se ha apoderado de mí. Entonces, esto es donde empieza a reflexionar Aristóteles. La compasión es una emoción dolorosa dirigida al infortunio o sufrimiento de otra persona. Pero esa emoción no es ciega. Tiene 3 elementos cognitivos que subraya Martha Nussbaum, que son los que vamos a comentar. En primer lugar, la gravedad de la situación, el inmerecimiento de la misma y el pensar que me puede pasar a mí. Entonces, Aristóteles dice que para que sintamos compasión por alguien, necesitamos que el sufrimiento que tiene sea realmente grave. Si uno ha perdido el tren o ha perdido el bolso, pues no es para tener compasión de nadie, que tenga más cuidado y incluso a veces hasta nos podemos reír. Pero describe Aristóteles cuáles son las cosas graves que pueden afectar a una persona.
la muerte, las agresiones corporales, los maltratos, la vejez, la enfermedad, la falta de alimentos o la falta de amigos, la separación de los amigos, la debilidad física, la desfiguración, la inmovilidad, los reveses de expectativas formadas o la mera ausencia de buenas expectativas. Un sociólogo norteamericano, Candace Clark, pues hizo esta encuesta de qué cosas considera la gente verdaderamente importantes, de tal manera que perturben la vida gravemente de una persona. Señala a toda la gente los mismos. Curiosamente, son los mismos males que se señalan en los blues, las canciones estas de los negros. Y me imagino que en buena medida también del canto flamenco, no sé yo distinguir mucho, pero tendrán que poner, se me antoja a mí, algunas penas muy parecidas, ¿no? Lo único que es que al hacer las encuestas, la gente se ha convertido, podríamos decir, en más exigente. Además de todas esas que señala Aristóteles, se incluye la enfermedad funcional del comportamiento, el alcohol, las drogas, los traumas de la guerra, las agresiones sexuales, la discriminación, las injusticias políticas, como la supresión de las libertades por un gobierno tirano, la humillación pública. Es decir, también señalan estas mismas características Rousseau o Adam Smith. Para que una persona pueda ser considerada desgraciada, sus dificultades deben ser consideradas lo bastante dañinas y peligrosas, vergonzantes o dolorosas. Entonces, podemos decir que Martha Nussbaum, al estudiar todos los problemas de las mujeres en la India, observa un fenómeno muy importante que yo lo quiero subrayar aquí para aquellas personas que están trabajando en estos ámbitos. Muchas personas que sufren muy a menudo elaboran respuestas adaptativas que niegan la importancia del sufrimiento. Esto es especialmente probable cuando la privación tiene que ver con la opresión, con la jerarquía, cuando las prácticas religiosas y culturales enseñan como justo ese sufrimiento. Entonces, ofréceselo a Dios. Toda esa serie de cosas son una especie de artimañas o artilugios en que las personas, ¿no?, se adaptan a ese sufrimiento porque no pueden liberarse de él. Y entonces nosotros, por ejemplo, en la vida religiosa estamos muy acostumbrados. ¿Son cosas que Dios nos envía? No, son cosas. Entonces, ¿qué elementos cognitivos tiene desde este punto de vista? Pues esta reflexión sobre la gravedad que le impiden llevar una vida digna es una reflexión sobre la eudaimonía, es decir, cuál es el ideal de vida de un hombre y por qué no lo puede llevar, por qué eso le causa verdaderamente sufrimiento. En la propia emoción está implícita una concepción de lo que es la realización o florecimiento humano y a la vez todos nuestros juicios sobre el sufrimiento de los demás, ¿no?, pueden estar sesgados si nos adaptamos, pero hay ciertamente un posible engaño, pero ciertamente esas emociones tienen un carácter cognitivo. Otra característica es que tiene que ser inmerecida. Cuando una persona sufre o padece por algo, por culpa suya, la censuramos. Pero si es inocente, no tiene ninguna culpa, no la censuramos, nos compadecemos de ella. Lo que puede ocurrir también es que muchas veces una persona puede tener mucho sufrimiento desproporcional respecto a la culpa que ha tenido. Entonces, en ese caso no la censuramos, sino que también nos conocemos. Este inmerecimiento apela a nuestro sentido de la injusticia. Luego tenemos que tener en esa emoción que sentimos un sentido de la justicia respecto a esa situación. Entonces, el mismo sociólogo, Candace Clark, pues señala que
las actitudes contemporáneas son exactamente las mismas y atribuimos a la mala suerte cuando son víctimas de fuerzas que están fuera de su control, cuando no es el resultado de la voluntad de una mala acción, de una negligencia o de un riesgo asumido. Una de las cosas curiosas que aparece en estas encuestas es la distinta sensibilidad que tenemos los europeos de los americanos. Los americanos consideran que la drogadicción o el alcoholismo no es culpa de nadie, es algo que le sobreviene a una persona. Por eso lo comprenden y lo disculpan con excesiva facilidad. En cambio, si una persona es pobre en esta sociedad norteamericana, es por culpa suya, porque es un vago, porque no ha trabajado, por lo que sea. Entre nosotros en Europa el sentimiento es totalmente al revés. Es decir, ya sabemos muy bien que la mayoría de las personas pobres no lo son por culpa suya, sino porque les sobreviene por determinadas circunstancias, y entonces nosotros estamos muy dispuestos a disculparlos y a compadecerlos, no así a los alcohólicos y a los drogadictos. Es decir, ¿cuál es el elemento cognitivo de esta emoción que tenemos? Precisamente un juicio sobre la responsabilidad y la culpa que tiene una persona. Y otro de los elementos claves y fundamentales, el tercer elemento para sentir esta compasión, que es el fundamento de nuestra relación con los demás, es precisamente, dice Aristóteles, la semejanza, el pensar que me pueda ocurrir a mí. Entonces, esto que me pueda ocurrir a mí es algo que afecta mucho. Por ejemplo, en el famoso libro de educación, el Emilio de Rousseau, pues se hace estas preguntas. ¿Por qué los reyes son tan despiadados? Está hablando de los reyes del siglo XVIII. Con sus súbditos, porque cuentan no ser nunca humanos. ¿Por qué los ricos son tan duros con los pobres? Porque no temen volverse pobres. Es decir, no ven el principio de la similitud. De ahí concluye esta enseñanza de Rousseau tan importante en la educación. Todos y cada uno pueden ser mañana lo que hoy es la persona a la que socorren. No acostumbréis, pues, a vuestro alumno a mirar desde lo alto de su gloria las penas de los infortunados, los trabajos de los miserables, ni esperéis enseñarle a apiadarse de ellos si los considera como extraños a él. Y esto hay muchos estudios, no solamente de este sociólogo, sino de otra serie de cosas, ¿no? Es muy difícil sentirse involucrados ante un extraño. Por ejemplo, en los grupos que participan en los juicios, como este de León, de Triana y demás. Pues ciertamente, si tienen una imagen negativa de esa persona, o tienen barreras sociales, que la persona puede ser negra o puede ser, yo qué sé, pues estas diferencias impiden el ser más comprensivos. Es decir, todas las barreras sociales nos impiden poder ejercer este sentido de la misericordia. Por ejemplo, está muy estudiado cuando las SS tenían que juzgar y detener a los judíos, pues sencillamente no los trataban como personas humanas, sino que las denominaban exactamente como seres inanimados o como animales asquerosos, como ratas, como ciempiés, como alimañas, como insectos. Es decir, es la manera de verlos psicológicamente lejos. Es decir, cuando nosotros queremos no sentirnos involucrados, propendemos a considerarlos alejados de nosotros como de una especie diferente o que son culpables de algo. Por eso, este sentido cognitivo tiene mucho que ver con el ver la semejanza. Martha Nussbaum no está muy de acuerdo con esto y señala que lo importante es la generosidad y la educación que hemos recibido de ver cuáles son las personas que nos importan o que no nos importan. Bien,
Hay toda una serie de objeciones que proceden de los estoicos sobre el valor de los bienes externos. Los estoicos, que hicieron una cosa muy grande, son los que primero empezaron a hablar de la dignidad de la persona. A ellos hay que agradecerles en que si una persona es anciana o es minusválida o es loco, tiene su dignidad exactamente igual que nosotros. Por eso siempre ante los estoicos hay que quitarse la boina, porque son los que han aportado este sentido de la dignidad, independientemente de su condición concreta, a toda persona humana. Pero, bueno, otra de las cosas que ocurren, ¿no?, es que, ya me estoy poniendo nervioso, porque, bueno, quisiera leer una cosa importante sobre esto, ¿no? Los estoicos, ¿no?, decían que el verdadero héroe debía ser Sócrates, que con su porte sereno y su autosuficiente porte sereno y autosuficiente en la desgracia, ¿no?, es el verdadero héroe. No son héroes los trágicos, que son zarandeados por las circunstancias externas. Por eso dicen los estoicos que a estos héroes de las tragedias hay que mirarlos con desdén, como personas cuyos errores en sus juicios evaluativos han provocado su caída. Cicerón es un estoico. Es un estoico que es un ejemplo increíble. Él tiene un amigo que es Atticus. Su amigo pierde a su hijo y le contesta Cicerón con pensamiento estoico: ¿acaso no sabías que era un mortal? Si es un mortal tiene que morir. Pero cuando a Cicerón se le muere su propia hija, pues dice unas cosas: esto no es correcto, no es ajustado, no debería importarte esto mucho. Esto es lo que le escribe su amigo Ático. Que se haya muerto su hija también es mortal, no sufras. Pero él sufre increíblemente porque él tenía un gran amor por su hija. Y dice: no es solo que no puedo seguir en mis actividades normales, sino que también creo que no debería. En este sentido, ¿no?, vemos cómo Cicerón cambia radicalmente de pensamiento. Pero Kant, siguiendo la influencia de los estoicos, dice que la compasión es un modo ultrajante de benevolencia, en tanto que expresa una benevolencia hacia quien es indigno. ¿Por qué todo o nada? No tenemos que seguirnos solo por la razón, dependemos mucho de las cosas, ¿no? Bien, y para concluir pasamos a la imagen número, lo digo aquí, sí, la dimensión política de la compasión, número 16. Más allá de la compasión como un sentimiento individual, considera que es fundamento de toda la teoría política, y lo sostienen tanto ella como su marido Amartya Sen, el gran economista. Y son los que crean el sistema de las capacidades. Las capacidades son algo distinto del bien. En toda la filosofía contemporánea se ha criticado mucho toda una ética configurada en torno a los bienes, porque en un mundo multicultural cada uno tiene los suyos, son muy diferentes. No podemos aplicar un mismo concepto de bien a todos, cosa que otros niegan. Pero saliéndose de esta disputa, ¿no?, entre los formalistas en ética y los comunitaristas, pues aquí crean la teoría de las capacidades. ¿Qué es las capacidades? Pues sencillamente el vincular todas nuestras necesidades a la realización libre. Y por eso, aunque cada uno tengamos una idea de bien distinta,
las capacidades todos tenemos las mismas y todos debemos realizar al máximo esas capacidades. Ojo, pero ¿cómo podemos realizar esas capacidades? Que no nos las den hechas o no nos digan cómo las debemos realizar. Bien sea el Estado, bien sea el grupo, bien sea el compañero de la familia, no. Es la realización plena de esas capacidades. Y aquí vamos a ver un poco, las capacidades no son bienes, es la realización de uno según quiere libremente. Y eso sí es universal. ¿Cuál es el punto de partida? Pues el señalar las funciones que son esenciales para la vida humana y que tenemos que desarrollar a un nivel estrictamente humano. Entonces, cada una de estas capacidades las debemos de desarrollar plenamente y destaca Martha Nussbaum 10 capacidades concretas que las vamos a ver aquí simplemente enumeradas. En primer lugar, tenemos la vida y la salud corporal, la capacidad de vivir hasta el final una vida humana de una longitud normal, no morir de forma prematura, ni que la propia vida se vea reducida de tal modo que no merezca la pena vivirse. Salud corporal, la capacidad de gozar de buena salud, incluida la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado, tener refugio apropiado, la integridad corporal, la capacidad de moverse libremente de unos lugares a otros, protegido contra ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales, la violencia doméstica, etc. Otras capacidades son muy importantes, las que determinan los sentidos, la imaginación y el pensamiento. Debemos de tener la capacidad de usar la imaginación y el pensamiento en relación con la experiencia y la producción de acciones y obras religiosas, literarias, musicales, que sean productos de la propia elección. Y ser capaces de emplear la propia mente bajo la protección de garantías de libertad de expresión con respecto al discurso político como al artístico y de la libertad de culto. Es la capacidad de tener experiencias placenteras, de evitar aquellos dolores que no tengan contrapartidas beneficiosas. Es decir, de poder dirigir nuestra vida. Otra de las capacidades que tenemos es la capacidad de sentir emociones, apegos hacia cosas y personas que están fuera de uno mismo, amar a los que nos aman y cuidan de nosotros, sufrir por su ausencia, no ver el propio desarrollo emocional asolado por el miedo y por la ansiedad. Una de las cosas que estas imágenes, sobre todo este chico que está así con la mano encima, Dios mío, ¿qué será de mí? Podemos decir que se ve claramente que está emocionalmente asolado por el miedo y por la ansiedad. La razón práctica, es decir, que uno pueda emitir juicios, reflexiones críticas acerca de la planificación de la propia vida. Esto implica proteger la libertad de conciencia y la observancia religiosa. En séptimo lugar, la afiliación, con doble, podemos decir, aspecto, la capacidad de vivir con y hacia los demás, de reconocer y demostrar el interés por otros seres humanos, de implicarnos en diversas formas en la interacción social, capacidad de imaginar la situación de la otra persona. Significa proteger, que las instituciones deben proteger todas esas cosas. Y, en segundo lugar, disfrutar de las bases sociales del respeto por uno mismo y de la ausencia de humillación, verse tratado como un ser digno cuyo valor es igual a los demás. Otro de los elementos es la capacidad de vivir mostrando interés y relación con los animales, con las plantas, con el mundo de la naturaleza. Y el juego, la capacidad de reír, de jugar, de disfrutar con actividades. Y finalmente, número 10, es el control sobre nuestro propio entorno. El control de nuestro entorno político, la capacidad de participar de forma activa en las decisiones políticas. Y también el entorno material, la capacidad de detentar la propiedad tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. Entonces, estas son las capacidades. Y hemos de tener en cuenta
que la pobreza no es pobreza material, que estamos muy cómodos cuantificando eso y dejándola perfectamente encasillado. Es que una persona no pueda realizar la plenitud de su vida. Y todos estos elementos están muy vinculados a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta, hay una tesis doctoral de Lynch Hunt que estudia cómo surgieron los derechos humanos en Norteamérica. ¿Cómo surgieron? Si Jefferson tenía esclavos en su propia casa, si Lafayette, que fueron los dos los promotores, era un aristócrata. Pues sencillamente porque eran lectores de novelas que tenían personajes cotidianos, una criada, eran las novelas, podríamos decir, construidas en torno a cartas, que tuvieron tantísima influencia en este periodo, eran grandes lectores. Y estos, a través de personajes que son muy sencillos, nos ayudan a identificarnos con ellos, con sus sufrimientos, con su dolor. Entonces, ¿cómo surgieron? Los derechos humanos no tienen ningún fundamento, pero a todos les parecía algo evidente cuando han sido educados en este sentido. Por eso Martha Nussbaum insiste que tienen muchísima importancia las humanidades en la educación. Son las que nos permiten identificarnos emocionalmente con el otro. Winnicott lo explica para los niños. Tienen los niños toda una fase en que son omnipotentes, narcisistas, y tienen que ir descubriendo el mundo a través de los cuentos, identificándose emocionalmente con ellos para identificar su alegría con las alegrías de los otros y el dolor. Y lo importante de estudiar la literatura no es el conocer quién hizo esta obra o qué técnicos tiene, es leerla, porque la imaginación narrativa nos hace vivir situaciones con las que nos identificamos y entonces determinados sufrimientos nos identificamos con ellos. Y esto es la educación que necesitamos en nuestro tiempo respecto a los que sufren. Y ciertamente, nuestra sociedad, que está trabajando tanto con estadísticas, a nadie le induce al bien. Pero la narración imaginativa de los sufrimientos, por eso cuando trabajaron en la India, todas las personas que trabajaban, el trabajo más importante era que tenían que hacer una descripción narrativa de su persona, de todo, porque así veían qué era lo que les impedía esto o lo otro. Y por eso para nosotros debemos de luchar para que nunca desaparezcan las humanidades, porque a través de ellas podemos identificarnos con las emociones ajenas y podemos descubrir al otro. Muchas gracias.